Hola, 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 aquí me conecto nuevamente. Vamos a esperar un par de minutos para darle tiempo a todas las personas que estaban esperando el programa. Me ha tocado reiniciar la señal. Denme un minuto y medio y arrancamos con todos los datos. Se los voy a explicar nuevamente. Un poquito de paciencia. Mientras tanto, vamos a saludar a todas las personas entonces, ¿no? Así que un saludo, por ejemplo, a César Gamba de Sound Latino Radio, que a esta hora retransmite esta señal, Sound Latino Radio. Y vamos a comenzar entonces a saludar a todas las personas que se conectan a esta hora. Adriana Álvarez y Yoderminson, por supuesto. Muy buenas noches, Adriana. Amparo, Raquel Gómez. Vayan saludando. Feliz viernes para todos ustedes. Repito, gracias por su paciencia, gracias por conectarse. Compartan con sus amigos esta señal. Saluda a Yamilé Morante, Gladys Agudelo, Richie El Duro. Siguen conectándose más amigos, sigue subiendo el número y ya, repito, me puedo conectar con todos ustedes y explicarles. Mari Bermúdez, Beatriz Cano, buenas noches. Beatriz, ¿qué tal este viento que está haciendo, no? Está complicado este clima. Marce Mapa, María Fernanda Girón, buenas noches, María Fernanda. Y a todos los que están viendo este video a esta hora. Vicky Paz, buenas noches, Vicky. A don Pablo Aramburo, Palmira presente. El Ney Murillo, Gloria Tavares, Mario Bedoya. Bien, comencemos, queridos amigos. Como les decía al principio, en las últimas 24 horas han fallecido en Reino Unido 357 personas por coronavirus. Repito, 357 para un total de 40.261. Ya son 40.261 las personas que han fallecido en Reino Unido por coronavirus. Estas son las estadísticas del gobierno que están basadas en personas o fallecidos en hospitales, en centros de adulto mayor, a los que se les realizó el examen de COVID-19 y se les detectó. Pero para la Oficina Nacional de Estadística, en realidad son más de 50.000 las personas que han fallecido por coronavirus de acuerdo a una verificación de los certificados de defunción. A esto hay que sumarle otros 12.000 muertos relacionados con esta pandemia, pero que no necesariamente murieron por COVID-19, es decir, personas que quizás estaban esperando un trasplante, una operación, o tuvieron un infarto o un derrame cerebral y no fueron al médico. Eso es como una especie de daño colateral, aunque es triste utilizar esa palabra, que en el lenguaje de la guerra es sencillamente víctimas inocentes en un conflicto. Entonces, este COVID-19 nos ha dejado, de acuerdo a las cifras de la Oficina Nacional de Estadística, más de 62.000 muertos. Aunque mantengámonos con los 40.261 que dice el gobierno. En este momento hay un total de 7.080 personas hospitalizadas en Reino Unido por coronavirus o por COVID-19, pero recordamos que en el pico más alto llegamos a tener 20.000 personas hospitalizadas por coronavirus. Y atención, en las últimas 24 horas ingresaron por COVID-19 694 nuevos pacientes. Y de esos 7.080 que están hospitalizados, 571 están en cuidados intensivos, es decir, conectados a un ventilador o respirador artificial. Recordemos que en su pico más alto tuvimos a cerca de 3.000 personas conectadas a ventiladores. Así que por ese lado es positivo. Tenemos solo 571 personas en cuidados intensivos. Y atención que de casos detectados,
En las últimas 24 horas, después de realizarse 207.231 test, se identificaron 1.650 casos de coronavirus en Reino Unido. Esto nos da un total de 283.000. Quédense con esa cifra, 1.650. Si pusiéramos 2.000 por 7 serían 15.000. Sin embargo, la Oficina Nacional de Estadística calcula que en realidad los casos por semana son 39.000. El coronavirus está ya todavía contagiando a mucha gente, queridos amigos. No podemos bajar la guardia. El coronavirus sigue rampante, contagiando y quitándole la vida a varias personas. Y ahora les voy a hacer una comparación muy interesante. Entonces, ese valor R, que es el que yo siempre les comento, que es como el promedio de contagio, lo que el gobierno ha querido es que se mantenga por debajo de 1. Es decir, en su pico más alto, una persona contagiaba a 2 o incluso 3 personas. Al tenerlo por debajo de 1, el objetivo era tenerlo ojalá en 0,5, es decir, que por 2 personas se contagiara solo 1. El gobierno estima que estamos en 0,7, 0,9, es decir, muy cercano al valor 1. Es decir, 1 contagia a otro. El problema del coronavirus es ese contagio exponencial rápido, que si tenemos 1, hoy tenemos 10, y esos 10 contagian a otros 10, y ya son 20, y esos 20 contagian entonces a otros 20, ya tenemos 40, y esos 40 contagian a otros 40, ya son 80, ven esto en el espacio de una semana, ¿no? Se duplica básicamente cada 2 o 3 días el valor exponencial. Por eso la importancia de mantenerlo por debajo de 1. Pero que mueran 357 personas en las últimas 24 horas, cuando en varios países de Europa están muriendo muy poquitas personas, y ahora les voy a leer unas estadísticas que nos va a llevar a pensar por qué en Reino Unido siguen muriendo tantas personas, pese a que hemos estado confinados aquí prácticamente 9 semanas. Y siguen muriendo muchas personas. Eso es preocupante, realmente preocupante, sobre todo porque a partir del 15 se vuelve a cierta normalidad en el trabajo cuando se abren las tiendas no esenciales en la High Street, tiendas de ropa, tiendas de zapatillas, tiendas de electrodomésticos. Esto a partir del 15 de junio. Ya les comenté que varios niños regresaron al colegio y a la escuela esta semana, pero sigue muriendo mucha gente. Y ustedes me van a dar la razón cuando les explique lo que les voy a explicar. Al principio de esta pandemia, los médicos y científicos que asesoraban al gobierno decían: si fallecen 20.000 personas o menos de 20.000 personas por coronavirus, habremos hecho un buen trabajo. Y resulta que oficialmente ya pasamos de 40.000, el doble de lo que el gobierno esperaba o vaticinaba. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Yo creo que muchos de ustedes se fueron confinados a la casa. Más del 48% de la fuerza laboral ha estado trabajando desde casa. A un gran número de personas, como 3 millones, están en el furlough, que es el esquema de permiso. También hay como casi 2 millones de empleados independientes que han estado, que han podido reclamar su dinero para quedarse en casa. ¿Qué ha fallado? Para muchos expertos el problema fue que Boris Johnson nos mandó al confinamiento tarde. Es decir, que debimos haber entrado en confinamiento, en cuarentena, por lo menos 2 semanas antes, o al menos una semana antes de cuando nos enviaron a confinamiento a finales de marzo. Si hubiéramos entrado a confinamiento a mediados de marzo, la situación sería diferente. Ese valor exponencial que yo les decía, hoy tengo 10, esos 10 me contagian, otros 10 ya son 20, 20 luego contagian a otros 20, ya son 40, 40 contagian a otros 40, ya son 80. Esto rapidito crece. Ese ha sido el problema. Lucero dice que aquí no se hizo el confinamiento como se debía hacer. El confinamiento no fue tan estricto aquí, o sea, tuvimos cierta libertad, pero por lo menos aquí donde yo vivo, la gente mantenía su distanciamiento social y se veía muy poca gente en la calle.
Y miren ustedes las estadísticas del uso del metro y del bus, del underground o del tren. O sea, bajó a un nivel nunca antes visto. Solamente un 10% de la población estaba utilizando el metro o el bus. 10%. Muy, muy bajo. Bajó en más de 90% en algunos casos. Entonces la gente, se veía menos gente en la calle. Luego empezaron a verse más carros. Sí, se veía más gente en la calle, pero recuerden lo que han dicho los médicos, que aparentemente en la calle, incluso cuando no se lleva el tapabocas, hay menos posibilidades de contagiarse. Que es muy difícil contagiarse en la calle. Muchos de ustedes han criticado, dicen, ven mucha gente en la calle como si nada. Pero yo la gente que he visto en la calle, siempre he notado que tratan de mantener su distancia social. Cuando alguien viene caminando veo que, por lo menos donde vivo yo, porque no he bajado al sur, yo vivo en el norte, entonces no sé cuál es la situación en el sur, ¿no? Pero yo veo que la gente en la calle mantiene el distanciamiento social, hace la cola en los supermercados, entra mucha menos gente, ¿no? No sé si tendrá que ver con la higiene, en comparación con España, con la limpieza de los hospitales, no sé. O sencillamente, repito, entramos muy tarde, pero ya deberían estar muriendo menos de 200 personas por día. Y hoy tenemos 357, es un número demasiado alto. Les voy a decir otras cosas antes de que se me olvide. Todo personal de hospital, a partir de la próxima semana, tendrá que utilizar estas máscaras o mascarillas quirúrgicas. Porque miren ustedes la paradoja. Dentro de los hospitales se contagian más personas por coronavirus fuera de las unidades de cuidados intensivos o donde están hospitalizados los pacientes de coronavirus. ¿Cómo puede ser eso correcto? Es decir, dicen los médicos o dicen los expertos que los que están trabajando en unidades de cuidados intensivos y en unidades donde están hospitalizados los pacientes de coronavirus toman más precaución y por eso se contagian menos que en otras zonas de los hospitales, ¿no? En otras zonas de los hospitales donde tal vez se relajan más. Por esa razón ahora van a tener que utilizar todos ese tapaboca quirúrgico del máximo nivel. ¿Qué más les quiero decir? Que a partir del 15 de junio, algunos habían dicho no, es a partir del 1 de julio, no. A partir del 15 de junio hay que taparse, pues ya saben, la boca y la nariz, lógicamente. No han especificado exactamente si tiene que ser con un tapabocas específico. Me imagino que incluso podría ser una bufanda, no sé, o si son musulmanes una burka. Pero pues hay que taparse la boca a partir del 15 de junio si se entra al metro, al tren o a los buses, ¿no? Tengan eso en cuenta porque si no, no los van a dejar entrar. Bueno, hay personas entrando, hay personas que están entrando hasta ahora y que me están hablando de otros países. Bueno, les voy a leer unas estadísticas de hoy que nos envió, porque se las envía a todos ustedes, nuestro amigo el científico Max Jacobo Moreno, desde la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. Entonces él me mandó unas estadísticas muy interesantes por el número de muertos hoy y el número de muertos por millón de habitantes, que es como los científicos han estado midiendo esta epidemia, por millón de habitantes. Les voy a leer los 20 países con más muertos por coronavirus por millón de habitantes en el mundo. Empiecen a especular en qué número está Reino Unido. Está por ahí arriba, o sea que no me voy a demorar en decirles en qué posición está Reino Unido. Bien. El país con más contagios por coronavirus por millón de habitantes es San Marino. San Marino es una especie un estado muy antiguo, es uno de los estados más antiguos de Europa. Está al lado de Italia. Es pequeñito, entonces, sin embargo, ahí tuvieron demasiados casos. Tuvieron 1.238 por millón de habitantes, ¿ok? 1.238 casos por millón de habitantes, 42 muertos por millón de habitantes,
Sin embargo, San Marino en las últimas 24 horas no ha tenido muertos. Segundo país con más contagios y muertos por millón de habitantes es Bélgica, que es la capital política de la Unión Europea. Tuvieron 826 contagios por millón de habitantes y 9.556 muertos por millón de habitantes. Una barbaridad realmente, un número muy alto. Y a pesar de todo, de que Bélgica ha sido el segundo país con más contagios y más muertos por millón de habitantes, en las últimas 24 horas solo murieron 18 personas. Solo 18 personas en Bélgica, que tuvo 9.556 muertos por millón. Perdón, voy a clarificar. Bélgica tuvo 826 muertos por millón de habitantes y en total han tenido 9.566 muertos. San Marino ha tenido 1.238 por millón de habitantes y 42 muertes en total. Solo 42 muertes, 0 en las últimas 24 horas. Pero miren ustedes, Reino Unido. Me estoy acercando a Reino Unido, pero les voy a leer primero Andorra. Han tenido 660 muertos por millón de habitantes. 660 muertos por millón de habitantes. Para un total, ese número suena muy grande, pero Andorra es pequeño. En Andorra, en total, solo han muerto 51 personas por millón, 51 personas en total. 51 personas en total. Y ahora sí vamos con Reino Unido, nuestro país. Cuarta posición en letalidad por millón de habitantes. Reino Unido ha tenido 593 muertos por millón de habitantes. 593. Este es un país de 66 millones de habitantes. El total de muertos a día de hoy, oficiales de acuerdo al gobierno, son 40.261. 357 en las últimas 24 horas. Repito, San Marino, uno de los países más afectados por coronavirus, 0 muertos en las últimas 24 horas. Segundo, Bélgica, segundo país con más muertos por millón de habitantes. En las últimas 24 horas, 18. Andorra, tercer país del mundo con más muertos por millón de habitantes. En las últimas 24 horas, 0. Reino Unido, número de muertos, cuarta posición en letalidad en las últimas 24 horas, 357 muertos. España es el quinto país con más muertos por millón de habitantes, 580 muertos por cada millón de habitantes, para un total de 27.133 muertos en total durante esta pandemia. En las últimas 24 horas, 0. Italia es el sexto país del mundo con más muertos por millón de habitantes por coronavirus, 557 muertos por millón de habitantes. Total de Italia, 33.689. Últimas 24 horas, 0. Suecia, uno de los países donde no se envió a los ciudadanos en confinamiento. Se hicieron algunas alteraciones, pero allí no hubo confinamiento. Sin embargo, por millón de habitantes tiene 452 muertos por millón de habitantes. Y eso que no tuvieron confinamiento y los niños siguieron incluso estudiando hasta bastante tarde. Número de muertos en Suecia, 4.562. Y en las últimas 24 horas, 0. Francia, otro de los países que estuvo muy afectado y que iba en una ruta similar a la de Reino Unido. Número de muertos por millón de habitantes, 445. Total de fallecidos por COVID-19 en Francia, 29.065. Número de muertos en las últimas 24 horas, 0. Holanda, otro país donde tampoco se vivió mucho el tema del confinamiento.
es el 9º país del mundo con más muertos por millón de habitantes. 351 muertos por millón de habitantes tiene Holanda, para un total de 6.005. Número de muertos en las últimas 24 horas en Holanda, 15. San Martín, 350 por millón de habitantes, 15 muertos en las últimas 24 horas, 0 muertos en las últimas 24 horas. 15 muertos en total. Irlanda, República de Irlanda, es el 11º país con más muertos por millón de habitantes, 337 por millón de habitantes para un total de 1.664, y en las últimas 24 horas, 0. Estados Unidos, uno de los países más controversiales, porque sobre todo, por ejemplo, allí en Nueva York, murieron muchas personas, sin embargo, tuvieron solo 333 muertos por millón de habitantes, y Reino Unido tuvo prácticamente el doble, 593. El número de muertos total en Reino Unido es en los Estados Unidos es 110.329, y en las últimas 24 horas 156. Pero miren ustedes que Estados Unidos es un país prácticamente 4 veces más grande en población que Reino Unido, y allá murieron 156 personas y aquí murieron 357 personas, ¿no? Isla del Hombre es el 13º país con más muertos, 282 por millón de habitantes, 0 muertos en las últimas 24 horas. Suiza es el 15º país con más muertos por millón de habitantes, 222 para un total de 1921, 0 muertos en las últimas 24 horas. Canadá, 202 muertos por millón de habitantes, un total de 7.637, 0 muertos. Ecuador, ustedes recuerdan esas imágenes que vimos de Ecuador tan tristes, 198 muertos por millón de habitantes, 3.486, seguro que por ahí pasamos, 0 muertos. Brasil, ojo con Brasil, que ahora dicen que el centro de la epidemia es Brasil, 160 muertos por millón de habitantes, 160, repito la de Reino Unido, 593, número de muertos hasta el momento en Brasil, 34.072, y lógicamente Brasil irá subiendo y estará entre los 5 primeros en letalidad por coronavirus. Detectados de fallecidos en Brasil por coronavirus, 33. Miren, voy a acercar aquí las estadísticas. ¿Sí ven? En la mayoría de los 20 países donde más gente ha muerto, no ha muerto nadie en las últimas 24 horas. Pero en Bélgica murieron 18. En Reino Unido murieron 357. Holanda, 15. Estados Unidos, que es un país gigante, 156. ¿No? ¿Cómo la ven? Vamos a leer otros países, por ejemplo. En Perú, es el 21º en esta lista poca honrosa de los países con más muertos por millón de habitantes, 153 muertos por millón de habitantes para un total de 5.031 muertos, 0 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Portugal lo hizo muy bien, sin embargo, a pesar de que es un país muy pequeño, ¿no? 144 muertos por millón de habitantes para un total de 1.465. 10 muertos en las últimas 24 horas. Estos promedios por millón de habitantes nos sirve para entender bien la realidad, porque una cosa es el número gigantesco, Reino Unido 40.000, Estados Unidos 100.000, pero ¿cuál es la medida por millón de habitantes? Esa es más precisa para analizar. Voy a otros países. Alemania, 8.736 muertos en total, 0 muertos en las últimas 24 horas. Dinamarca, 4 muertos en las últimas 24 horas. Irán, uno de los países más afectados en el mundo al principio, 63 muertos en las últimas 24 horas. México, lo que está pasando en México es una vergüenza. 816 muertos confirmados en las últimas 24 horas, ya van 12.545, pero allá va subiendo esa gráfica de los fallecimientos. Austria,
2 muertos en las últimas 24 horas. Chile, 0 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Rumanía, 3 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Noruega, 0 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus. Rusia, que tanto se ha hablado de Rusia, 144 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Bolivia, 15 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Israel, 0 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Polonia, 10 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Honduras, 9 muertos. Colombia, 0 muertos detectados en las últimas 24 horas por coronavirus. Imagínense que Colombia está en el puesto 71 en número de muertos por millón de habitantes. 21 muertos por millón de habitantes. Es una cifra bastante baja en Colombia. Yo creo que hay más muertos. Creo que por violencia en general hay 5 o 6 veces más muertos en Colombia que lo que ha habido por coronavirus. Gracias a Dios. Y agradecemos eso y a las medidas que haya tomado el gobierno. Argentina, 7 muertos en las últimas 24 horas. No sé. Aquí tenemos a una cantidad de expertos y personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud. Sería bueno que nos comentaran por qué, en su opinión, no nos ha ido tan bien. ¿Por qué no nos ha ido tan bien en Reino Unido? Repito, 357 muertos, es demasiado. Voy a leer algunos mensajes. Por ejemplo, Diana Ramírez dice: a Boris solo le interesa la economía. No, lo dejó claro desde el principio. Y bueno, dijo que el 70% de las personas murieran. No, tampoco dijo eso, pero esperaban que se contagiara. Pedro Beltrán dice: don Juan Carlos, entonces, ¿qué diferencia hay entre Reino Unido y Suecia, teniendo en cuenta que en este último país no se hizo un confinamiento ni tomaron las medidas que se han tomado en Reino Unido? ¿Qué está pasando aquí entonces? La misma pregunta me la hago yo. ¿Qué está pasando aquí para que mueran 357 personas en las últimas 24 horas, cuando en el resto de Europa están muriendo menos de 20 personas o 0 personas? 0 personas, gracias a Dios, ¿no? Mauricio Quintero dice que se debió haber exigido, me imagino que el tapabocas desde que empezó la cuarentena. A ver, aquí hay un mensaje interesante. Félix Blackwood dice: deberíamos haber entrado en cuarentena 10 días antes, pero Boris Johnson quería que todos nos infectáramos y de esa manera tener la inmunidad de rebaño. Pero por lo que estaba pasando en Italia y España tuvimos suficiente tiempo para poder evitar el nivel de contagios. Estoy totalmente de acuerdo, lo pudimos hacer. Y bueno, y aquí está la controversia. El tema del tapabocas, muchos de ustedes mencionan el tapabocas. Sí, el tapabocas, pero a ver, aquí los científicos no lograron ponerse de acuerdo si efectivamente el tapabocas nos ayudaba o no. Aquí llegaron a decir básicamente que el tapabocas no te protegía de un contagio, que más bien el tapabocas te servía para, en caso de que fueras, de que estuvieses contagiado, ¿no? Y fueras asintomático, que esto servía para no contagiar a otras personas. Y solo hasta ayer decidieron que obligatoriamente se utilice el tapabocas en los metros, trenes y buses de Reino Unido. Solo hasta ayer. Solo hasta ayer, ¿no? De verdad, amigos, estas noticias de comparativas que he hecho hoy y que nos ha mandado el doctor Jacobo Moreno, que muy juicioso se ha puesto a sacar estas estadísticas, lo dejan a uno algo triste, ¿no? Porque si bien los casos de contagios y los casos de muertos han estado bajando, el promedio sigue siendo muy alto semanal. Repito, para esta semana ya deberíamos estar por debajo de 200 muertos. La próxima semana pues deberíamos estar por debajo de 100 muertos y no creo que se vaya a cumplir. Es más, yo temo que los números aumenten a partir del 15 cuando la gente vuelva al trabajo. Entonces tenemos que realmente investigar. Yo me voy a poner en esa tarea de investigar, de hablar con médicos, con científicos, para ver qué es lo que está pasando en Reino Unido, que realmente no baja como se esperaba el número de fallecidos. Es que ya llevamos muchos días confinados.
Desde el 26, 27 de marzo estamos confinados y ya estamos en junio. O sea, estuvimos todo abril, estuvimos todo mayo confinados. Yo sé que la mayoría de ustedes estuvieron confinados juiciosamente y son miles de personas las que todos los días me ven y comentan aquí. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, han estado muy juiciosos en el tema del confinamiento. Entonces, uno esperaría que un mes después del confinamiento hubiesen bajado a unos niveles realmente importantes el número de muertos. Ya verán ustedes que mañana no hay programa. A propósito, mañana tenemos a Sound Latino Radio y al señor César Gamba desde las 9 de la noche haciéndonos un concierto para, digamos, una fiesta. Nos va a animar una fiesta para todas las personas que me siguen, Así que Sound Latino Radio, por favor seguir la página en Facebook de Sound Latino Radio, que mañana nos va a alegrar la noche a partir de las 9 de la noche a todos los seguidores de las noticias de Londres y de este servidor. Vamos a estar con don César Gamba. Sigan Sound Latino Radio en Facebook para que disfruten mañana de esa fiesta. Bueno, no sé si dentro de las personas que nos está viendo en estos momentos hay alguien que trabaje en el Servicio Nacional de Salud o que sea médico, que sea científico, aparte de los que yo siempre llamo, y que quiera participar en este video. Si me envían una invitación de video, quien quiera participar en estos momentos y opinar sobre este tema, con mucho gusto, yo lo dejo participar, ¿no? ¿Qué está pasando en Reino Unido para que sigan muriendo tantas personas? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Repito, ya verán ustedes cómo mañana nos dirán que murieron 100 personas, el domingo nos dirán que murieron 120, el lunes nos dirán que murieron 180, y luego, ¡pum!, aparecen otra vez 250 muertos, 300 muertos. Ojalá esté equivocado. Pero, amigos, con estas estadísticas que les he mostrado de otros países, los invito a que tomen todas las precauciones del caso. A que si salen a la calle, pues en espacio abierto se supone que no hay necesidad de utilizar el tapabocas, pero si ustedes van a supermercados, si van a buses, a metro, a lugares donde haya mucha gente, traten de utilizar el tapabocas. Nosotros los latinoamericanos somos muy buenos con nuestra higiene. Aquí dice Gloria Vega. Vamos a ver si Gloria tiene alguna información. Vamos a Gloria. No sé si eso era lo que quería Gloria, ¿no? Porque hay gente que a veces me envía la invitación para participar en el video y luego cuando los estoy agregando se asustan, ¿no? Vamos a ver si Gloria sí participa. O cualquier otra persona que sea médico. ¿Ve? Gloria no quiso, me envió la invitación, pero se asustó. ¿Alguien más que nos quiera hablar? Bueno, y mientras sigo hablando de esto, les voy a hablar del Brexit. Ustedes se acuerdan que durante 3 años los periodistas solo les hablamos del Brexit por aquí, Brexit por allá. Viene la ruptura de la Unión Europea, se viene un divorcio total, un divorcio sin acuerdo. Imagínense ustedes que esta semana se realizó una 5ª ronda de las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para ese divorcio de la UE. ¿Y saben qué? No pasó nada. Reino Unido se puso difícil. Reino Unido, pues lógicamente la Unión Europea le está exigiendo que siga ciertos lineamientos, ciertas leyes, ciertas normativas de la Unión Europea para que nosotros sigamos siendo teniendo una especie de estatus especial dentro de la Unión Europea. Y pareciera que el gobierno de Boris Johnson y sus amigos de ultraderecha, ¿no?, están interesados en que salgamos de la Unión Europea a la brava. Mire usted que quienes han estado en un divorcio, usted sabe que un divorcio cuesta. Y en un divorcio las dos partes se sientan, ¿no?, y dicen, ¿sabe qué? Usted quédese con la casa, yo me quedo con el carro, usted quédese con esto, yo me quedo con lo otro, y yo cada mes le voy a pagar 1.000, 2.000 libras al mes en manutención. Y así, pues, se va un divorcio arreglado. Pero imagínense esos divorcios donde llega el hombre, echémosle la culpa al hombre, y se fue de la casa
y no quiere volver a hablar con la mujer, entonces la mujer lo tiene que demandar y el hombre tiene que contratar abogados y la mujer tiene que contratar abogados y al final las dos partes salen perdiendo. La plata se la llevan los abogados. Esto se los explico así porque es lo que puede pasar con Reino Unido y la Unión Europea. Reino Unido dice, ruptura total, no nos pudimos poner de acuerdo, entonces se acabó esto, nos salimos de la Unión Europea a la fuerza. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Demanda a Reino Unido, porque es que hay unos compromisos presupuestales, ¿no? Compromisos presupuestales a los que el Reino Unido se comprometió hace 4 o 5 años y que en cierta manera debería pagar en ese divorcio. Eso por un lado. Por otro lado, imagínense, tendrían que entrar la normativa de la Organización Mundial del Comercio y entonces inmediatamente tendríamos controles fronterizos. Y una de las razones por las que aquí tenemos una cantidad de cosas es por el libre movimiento de mercancías que ocurre dentro de la Unión Europea. Acá nos llegan verduras, por ejemplo, de España, nos llegan autos desde Alemania o parte de autos desde Alemania y así. Y aquí también de Reino Unido sale tecnología, salen personas y esa libre circulación de personas y de mercancías son las que permite que cuando vamos al supermercado haya suficientes alimentos. Pero si hay una ruptura total con la Unión Europea, entonces van a empezar a escasear algunos alimentos. Y la razón por la cual los supermercados estaban relativamente bien preparados, aparte del tema del papel higiénico, era porque los supermercados ya se venían preparando para un escenario del Brexit. Ya los supermercados habían ampliado sus bodegas, ¿no? Y habían almacenado comida de todo tipo. Y todo eso que tenían almacenado fue lo que tuvieron que sacar ahora para nuestro confinamiento. Es decir, que el stock, como le llaman aquí, esas bodegas ya no están llenas, esas bodegas están vacías. Y todo indica que el gobierno quiere una ruptura total con la Unión Europea. Y si aquí tienen que comenzar a importar cosas, por supuesto, tendrán que vender productos, digamos, sembrados y cultivados en Reino Unido, pero todavía no tienen esa estructura para alimentarnos a los 66 millones de personas que vivimos aquí. No la hay. Quizás la habrá. Entonces, lo que teme la Unión Europea es que Reino Unido se vuelva como una especie de paraíso fiscal, ¿no? Porque esta es la jugada de Reino Unido. Esta es la jugada que ellos tienen desde hace rato. Ellos dicen, nos salimos de la Unión Europea, podemos hacer lo que queramos. Entonces, ¿saben qué? Vamos a bajar los impuestos, vamos a poner los impuestos al 15%, ¿no? Qué bueno bajar los impuestos. Entonces, eso inmediatamente atrae inversionistas y a millonarios de todo el mundo que se vienen para acá, para Reino Unido, porque los impuestos van a estar más bajos. Pero resulta que para nosotros se presenta carestía, ¿no? Los productos tendrán que pagar por importaciones, impuestos o aranceles. Las viviendas van a venir a comprarlos estos millonarios, porque si se convierte esto en una especie de paraíso fiscal, pues sencillamente seguirán, aunque ya lo hacen, se relajarán mucho las medidas para adquirir vivienda para personas que no residen en Reino Unido. Puede haber un efecto positivo de una ruptura total con la Unión Europea para los que ya vivimos aquí y que tenemos la fortuna quizás de tener la residencia o de tener incluso el pasaporte británico, que el hecho de que no puedan llegar más ciudadanos europeos a trabajar a territorio británico, pues los hoteles, los restaurantes, si es que vuelven a abrir, las empresas tendrán que contratar personas que ya están en Reino Unido. Entonces, por ese lado puede tener un aspecto positivo. Pero el aspecto negativo que me preocupa a mí es que aumente el precio de los productos, aumente la inflación. Entonces, si aumenta la inflación y el salario que a mí me aumentaron el aumento que me hicieron fue del 5%, pero la inflación es del 10%, pues me van a rendir menos ese dinero, ese salario que me pagan si sube la inflación. No sé, vamos a ver qué pasa.
pero se los advierto de una vez, prepárense para una salida de la Unión Europea sin acuerdo, para un divorcio sin acuerdo. Bueno, voy a leer algunos mensajes y nos vamos, porque ya van a ser las 9 de la noche. A ver, muchas personas conectadas, por supuesto, hasta ahora. Vamos a ver qué dicen. Salvador Renderos dice, los números de fallecidos no baja debido a que millones de irresponsables no han acatado las restricciones debidamente, empezando porque se nos dijo que usáramos tapabocas si salíamos a la calle por cualquier motivo, y no lo hicieron, hasta ahora que lo han impuesto de manera obligatoria. Gracias, Salvador. Adriana Ángel dice, dejen ese miedo al COVID, por favor, avancen y dejen avanzar. El miedo enferma y baja las defensas. Ok. Pedro Beltrán dice, nosotros confinados, pero muchísimas más no lo hicieron. Iban a los parques sin tapabocas y no respetando el distanciamiento social. A propósito de Adriana Ángel, te respetamos tu opinión, por supuesto, con el tema del COVID-19. Y tiene razón en cierta medida y se los voy a decir por qué. Resulta que hoy leía un artículo muy interesante. El British Heart Foundation, que es una ONG que ayuda a personas con problemas cardíacos, con problemas del corazón, alertó que se habían cancelado cerca de 27.000 operaciones urgentes del corazón en Reino Unido desde que nos confinamos para esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren ustedes, tenemos básicamente 40.000 muertos por coronavirus hasta el momento, pese a que hemos estado confinados. Pero resulta que ya se cancelaron 25.000, 26.000 operaciones del corazón para poner, por ejemplo, marcapasos o, no sé, alguna operación a corazón abierto importante para una persona, para que la persona no fallezca. Se cancelaron estas operaciones más las que se van a cancelar en días futuros. Fuera de eso, en la semana, cada semana en Reino Unido se detectan unas 2.500 personas con cáncer. 2.500 nuevos casos de cáncer se detectan a la semana. Es decir, unos 10.000 al mes. También hay miles de personas esperando trasplantes de órganos, ¿no? Entonces, todas estas personas no están recibiendo la atención médica esperada porque están los médicos concentrados en el tema del coronavirus. Y si a una persona no le detectan el cáncer a tiempo, su expectativa de vida se reduce. Esa persona, en vez de durar 5 años o 10 años, quizás va a fallecer en menos de un año. Una persona que está esperando un trasplante de órgano, que normalmente le podría salvar la vida, si no le hacen la operación, se muere. Y una persona que tenga problemas coronarios, si no le realizan esa operación porque tiene, no sé, obstrucciones, necesita el marcapasos, pues también se puede morir. Lo mismo está pasando con personas que sufren de la diabetes, personas que están esperando operaciones de los ojos. O sea, hay una cantidad de personas que, como estamos centrados en el tema del coronavirus, pueden resultar perdiendo la vida. Y ese número de personas que están esperando tratamiento médico urgente, si fallecen, ese número, dicen varios científicos, puede ser mayor a esos 40.000 que hasta ahora han muerto. Quizás 66.000, dicen los expertos, son los que van a fallecer por coronavirus. Entonces, el Servicio Nacional de Salud y el gobierno está entre la espada y la pared. ¿Le da prioridad a estas personas que están llegando como pacientes de coronavirus? ¿No? Y se olvida entonces de esas otras operaciones urgentes que miles de personas están esperando, o comienza a operar a las otras personas y le prestan menos atención a los del coronavirus. Yo creo que como en estos momentos solamente están siendo utilizadas un 9% de las camas de cuidados intensivos, que básicamente se separaron para pacientes de coronavirus, yo creo que el gobierno ya está en capacidad de comenzar a realizar esas operaciones urgentes, porque ese llamado daño colateral que yo les hablaba al principio puede resultar mayor que las personas que han muerto por coronavirus. Así que les quería comentar eso.
porque preocupa. Muchas personas esperando que los atiendan de manera urgente. Incluso, miren ustedes el problema de odontología tan complicado. En YouTube y en las noticias he visto videos de personas que se han tenido que sacar una muela o un diente ellos mismos y sin anestesia, porque los consultorios odontológicos estaban cerrados. Afortunadamente la próxima semana ya abren los consultorios odontológicos y sin embargo solamente se espera que realicen un tercio de los procedimientos que normalmente se realizan. Entonces durante este tiempo una cantidad de personas ha tenido que aguantar dolores de muela impresionantes que un odontólogo te los calmaría en 2 minutos, pero como no están disponibles, no les han podido calmar estos dolores. Así que el confinamiento también nos ha llevado a que se nos complique la vida, a que no nos podamos cortar el pelo, por ejemplo, a que haya muchos trasquilados y también a que haya un sufrimiento innecesario en muchas personas. Así que yo creo que ya es hora de que el Servicio Nacional de Salud se preocupe por esas personas que necesitan operaciones urgentes. Muy bien, aquí podría estar hablando toda la noche y por lo visto ustedes seguirían comentando. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el domingo. Recuerden que el sábado no tengo programa. Nos vemos el domingo, donde espero tenerles mejores noticias. Me perdonan por estas cifras comparativas y si he sonado muy negativo, yo no los quiero asustar. Créanme, yo los quiero informar. Y una manera de informar es dando las cifras oficiales, dando las cifras comparativas, compararnos con otros países, cómo estamos con otros países. Ya si usted cree que estar confinado y el coronavirus realmente no le preocupa mucho, eso es decisión suya. Hay personas que no le temen al coronavirus porque consideran que es más peligroso salir a la calle y, no sé, montarse en bicicleta o jugar fútbol. Eso puede ser verdad. Pero lo cierto es que hay muchas personas que han muerto por la COVID-19 y eso no nos podemos engañar. Entonces yo solo quiero informarlos. Quédense con este mensaje. Los números de fallecidos en general, el promedio, el número de contagios, el número de personas hospitalizadas por coronavirus en Reino Unido ha bajado ostensiblemente. Y en Londres, donde vivimos la mayoría, el pico lo vivimos hace más de un mes. O sea que aquí en Londres han bajado mucho los casos de coronavirus y tenemos menos posibilidades de contagiarnos, menos posibilidades de morir por coronavirus. Pero 357 personas en las últimas 24 horas, cuando en la mayoría de países de Europa están muriendo menos de 20 o 0 personas, da para preocupar y para que investiguemos por qué sigue muriendo mucha gente en Reino Unido, por qué sigue habiendo tanto contagio, de acuerdo al Servicio Nacional de Estadística, 30,000 contagios nuevos a la semana, es un número muy grande. Tenemos que hablar con los médicos, hablar con los científicos, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando para que usted se proteja, proteja a su familia, proteja a sus seres queridos, proteja a sus amigos y en algún momento podamos volver a la normalidad? Lo que usted haga con esta información que yo le doy es decisión suya. Se la doy con el ánimo de informarlo y de ayudarlo precisamente a tomar una decisión. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche. Mañana a las 9 de la noche me conectaré para transmitir esa fiesta que nos va a animar el DJ César Gamba de Sound Latino Radio. Por favor, sigan la página de Sound Latino Radio en Facebook y mañana vamos a disfrutar de lo mejor de la música latinoamericana y los que quieran bailar van a poder bailar y van a poder chatear ahí con la gente, a pasar un momento bien chévere, a olvidarnos un poquito de este tema que nos estresa a tantos y bueno, también hay que vivir la vida. ¡Feliz fin de semana! Mi nombre es Juan Carlos Bejarano, yo soy un amigo y servidor de ustedes. Nos vemos mañana a las 9 de la noche para música, para escuchar la música de César Gamba. Y nos vemos el domingo a las 8 con todas las noticias. Que Dios los bendiga. Hasta luego.